Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Buey. Estoy a cargo de... Trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Estoy a cargo de la materia, Histología 1, que es una materia de primer año. Es una materia que es netamente presencial, con la mayoría de nuestras materias. Pero bueno, este año es virtual. Lo que estamos haciendo es, los chicos están cursando la parte teórica, la parte práctica no, va a quedar para cuando podamos volver a la presencialidad porque es imposible, nosotros trabajamos con microscopios, así que es imposible hacerlo virtual. La cantidad de alumnos, como dice ahí, es aproximadamente 260, así que es un número importante. Estamos en el segundo cuatrimestre, así que lo están haciendo en este momento. La idea de la virtualidad me la sugirió Emilce el año pasado, a fin de año, y bueno, me abrió el bichito de la curiosidad, y la verdad que estoy muy contenta de haberme metido en el programa porque es una beta que no la había tenido en cuenta nunca. Nuestros objetivos y propósitos son siempre, no por la virtualidad, sino siempre, relacionar el contenido teórico con el práctico. Nosotros tenemos, por suerte, otras materias afines en el primer cuatrimestre que nos sirven de base para todo nuestro contenido teórico, y bueno, la idea es que los chicos puedan articularlo, ¿no es cierto? Y bueno, decidimos utilizar recursos tecnológicos para el desarrollo de aprendizaje, que bueno, la pandemia nos apuró un poquito más. ¿Qué chicos recibimos nosotros? Chicos, en este año me refiero, ¿no es cierto? Que no tienen, no conocen lo que es la vida universitaria, así que nos pareció muy importante presentarles un aula virtual que sea amigable, que es interactiva, todo lo tienen en el aula, ellos obviamente nos tienen a nosotros como medio de comunicación también, pero pueden hacer todo en el aula, todos los datos que ellos necesitan están ahí. Entonces tratamos por medio de la interactividad, el color, el orden, ¿sí? Brindarles a ellos todo en el aula. Tenemos la parte teórica dividida en los teóricos que doy yo, que bebo en el aula virtual, y por otro lado tenemos seminarios. Esos seminarios, aprovechando que la plataforma Moodle que tenemos nosotros es abierta a traer recursos desde otro lado, además de utilizar esos recursos que nos da Moodle, trajimos muchos recursos, hicimos recursos desde otras aplicaciones, como son por ejemplo Padlet, utilizamos el muro colaborativo, tuvimos muy buenos resultados. Lo que se hizo fue, en la parte teórica, en lugar de brindarle toda la teoría, se dejaron partes del tema en suspenso, y fueron ellos los que tuvieron que completar mediante un muro colaborativo esa parte teórica, obviamente con las correcciones, ¿no es cierto?, de los profesores de cada comisión. La verdad que nos salió muy bien, nos jugamos porque los chicos no sabían ni lo que era el Padlet, y les gustó porque siempre se les hace preguntas posteriores, y dieron a entender como que el sistema les gustó y les quedó completo para poder estudiar, por ejemplo, para el parcial. Otra cosa que se utiliza, yo utilizo mucho para generarles recursos a ellos, es el Genially, que me pareció espectacular porque en su versión gratuita tiene una cantidad de cosas para hacer impresionante. Más que nada yo preparo presentaciones, por ejemplo, le doy interactividad a las cosas. Sería genial poder tener
la versión paga, ¿no es cierto? Porque uno puede llevar sus PowerPoint, ¿no es cierto?, ya generados y darles la interactividad. Pero bueno, también tiene muchas cosas en la versión gratuita. Hice combinación, por ejemplo, de GoConquer, que es un programa que genera este tipo de mapa conceptual que a los chicos les sirve mucho, más a los de primero, los ordena, nosotros tenemos mucha clasificación en todos los temas, y lo que hice fue generarlo en GoConquer y después llevarlo al Genially para darle la interactividad, y bueno, esto es una foto, pero cuando los chicos apretan los puntos les explica qué es cada una de esas clasificaciones, ¿no es cierto? Básicamente lo que venimos utilizando es Genially, mucho, Padlet, ya les digo, bueno, utilicé mucho estos mapas conceptuales y lo que hice fue, después de que yo les generé de 2 tejidos este tipo de material, por ejemplo, en este momento ellos están haciendo un seminario en el cual de otro tejido les pido lo mismo, obviamente no interactivo, sino que, bueno, aprendan a hacer un mapa conceptual, porque el problema que yo tenía otros años es que ellos no sabían cómo hacerlo, ¿sí? También estamos utilizando en otros seminarios que todavía no han pasado, tenemos cuestionarios de Drive también, para utilizar otros temas, para otros temas, ¿sí? ¿Qué puedo sacar en concreto de esto? A mí me encantó, la verdad, y la guía de Milce fue buenísima. Yo, la verdad que no sabía nada de todo esto y creo haber aprendido un montón y los pude ayudar a otros profes también a poder salir adelante en este contexto. Me gustó mucho la idea de continuar con esto. Por ejemplo, los seminarios antes míos eran presenciales y desde ya los tengo totalmente decidido que van a descomprimir la carga horaria y van a seguir siendo virtuales. Tengo que seguir indagando en otras aplicaciones porque como dice otra de las reflexiones, el hecho de que siempre sean diferentes los seminarios los hace más amenos, ¿no es cierto? Los chicos, los aportes visuales les quedan mucho más, ¿no es cierto?, para poder eh, incorporar conocimientos, ¿no es cierto? Bien, yo la verdad que estoy muy contenta con lo que está surgiendo de todo esto. Obviamente tengo que hacer eh, el balance final al final de cursada, ¿no es cierto? Pero por lo que va hasta ahora, yo estoy contenta y veo que los chicos están contentos, así que nada, estoy muy, muy contenta. Bueno, yo nada más para decir era lo que puedo mostrarles en este momento. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, no le veo las caras mejor, pero bueno, ahí ven. Sí, sí. Bien. Mi nombre es Romina Aymar, ¿sí? Yo soy JTP, jefe de trabajos prácticos en las cátedras de informática, de agronomía, ¿sí? En 4 cátedras y en algunas en económica, en la facultad de económica. Pero bueno, el programa de virtualización lo aceptamos en el 2018 primero, la primera etapa, con Darío Segovia, que es el otro profe de informática. Aceptamos el desafío de empezar a virtualizar algunas de las tareas y de las cosas que hacemos en informática. A pesar de que nosotros somos informática, poco teníamos idea, digamos, nos costaba mucho llevar, digamos, la presencialidad a lo virtual. Y bueno, nada, costó un poquito, pero bueno, algo hicimos. En realidad, digamos, habíamos empezado a virtualizar, pero este contexto de pandemia y demás nos obligó directamente a llevarlo a cabo, ¿sí?
y también participamos en el programa de la ULPA en el territorio, así que aprovechamos para ponerla en marcha y ver qué pasaba, ¿sí? La carrera por la cual virtualizamos se llama Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios, la materia se llama Herramientas Informáticas, y no un dato menor, es bimestral, o sea, nosotros tenemos solamente 2 meses para básicamente lo que es planilla de cálculo y procesador de texto. ¿Sí? Estas dos temas, en realidad, para nosotros son transversales a toda la carrera. Nosotros no somos ni ingenieros agrónomos, ni licenciados en Administración de Negocios Agropecuarios, ni nada, pero sí, digamos, ayudamos a muchas otras materias como economía, como costos, ¿sí? Nosotros ayudamos en ese sentido. La modalidad fue virtual, sí, porque la ULPA en el territorio iba a ser con algunos encuentros presenciales, pero bueno, fue netamente virtual, y eso nos complicó en algunas cosas, sí, como que los chicos son de primer año, sí, como ahí no lo puse y me hizo acordar Valeria, son alumnos del primer año y está en el segundo bimestre del primer cuatrimestre, o sea, están ahí recién salidos de secundario, eso están, como decía ella, un poco perdidos, un poco, digamos, con todo esto nuevo. Entonces nos costó un poco no tener los lugares donde nosotros íbamos a dar clase con computadoras y demás, costó un poco más. Pero bueno, inicialmente teníamos 52 alumnos, de los cuales solamente llegamos a promocionar 3. Se cerró el micrófono, Romina, no se escucha. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. Ah, perdón. De esos 52 alumnos, muchos quedaron en el camino, llegaron al final 5 promocionados solamente. En algunos puntos, y charlándolo con los referentes tecnológicos que teníamos en la facultad y eso, en algunos puntos fue un poco frustrante, porque bueno, nada, no teníamos básicamente respuesta en el aula, fue bastante, bastante complicado en ese sentido, pero bueno, llegamos a buen puerto por lo menos con 5 que lograron pasar. Como algunas ideas que anoté ahí, nosotros utilizábamos el aula de agronomía, en realidad, básicamente como repositorio, ¿sí? Y bueno, la participación en 2018, en la parte de virtualización, y de vuelta en el 2020, ya parte de la ULPA en el territorio. Bien, esto lo anoté tanto como para que se vea que los objetivos de lo que yo pensaba, de lo que nosotros pensábamos que lo que era un recurso o un objeto de aprendizaje, ¿sí? Lo que debía hacer o lo que tenía que hacer, el objetivo que tenía dentro de un aula virtual. Y algunas características que nosotros pensamos que podían ser útiles para estos recursos, ¿sí? Uno es que sean reutilizables, que nosotros a lo largo de los años, si bien algunas cosas cambian, básicamente los contenidos es lo mismo, entonces nosotros que los podamos reutilizar, que los podamos cambiar algo y volver a utilizar. Que estén disponibles para otras cátedras, otros profes, otros años, ¿sí? Lo mismo, que se puedan reutilizar por otra gente, y que haya variedad de recursos, ¿sí? Que haya cosas, tanto en materiales escritos como en videos, en formato de SCORM, de interactivos, en blogs y en portfolios, ¿sí? Bien, los más populares, o por lo menos los que hemos escuchado de los alumnos y que ellos mismos nos dicen que los revisan, los miran, los chusmean, no solamente de nosotros, sino de terceros, es básicamente videos tutoriales, YouTube, digamos, es como que es re popular entre ellos, ¿sí? Y lo otro que permiten es la ubicuidad, o sea, ellos no solamente tienen que, para algunas cosas tenían que entrar al módulo o a la plataforma,
para verlos. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es que esos videos estén disponibles en otros lugares, ¿sí? Como precisamente YouTube, que ellos revisan mucho. Entonces tenemos el recurso de la presentación del profe, que está, y lo de los videos tutoriales, que son dos cosas que nosotros creamos un canal en YouTube y los pusimos a disponibilidad fuera de la plataforma de Moodle. O sea, aparte de compartirlos ahí, los dejamos fuera de la plataforma para que ellos en cualquier momento lo pudieran ver. El otro recurso que utilizamos es el portfolio, ¿sí? A través de el Google Drive dejamos, como ven ahí, un código QR o el enlace para una carpeta compartida, en donde ellos tenían que crear su carpeta con su nombre para ahí poner materiales de ellos, tanto trabajos prácticos como los que quisieran compartir, tanto con nosotros como con sus compañeros, y también tratando de hacerles un seguimiento de ellos a ver qué iban haciendo, cómo lo iban haciendo, y tratar de dejarles una devolución, ¿sí? O sea, que ellos no solamente que tuvieran que poner los trabajos obligatorios, sino que también trabajos extras que tenían como para hacerles un seguimiento. Estos son otros recursos, ¿sí?, que creamos para el aula. La parte de recursos de materiales teóricos escrito en video, que ahí están embebidos los videos de YouTube. Eso está creado con Excel Learning, que la semana pasada algún colega los comentó también. Es muy útil el Excel Learning, la verdad que ese es el que más nos permite reutilizar, porque lo modificamos, tanto el contenido como los videos los podemos sacar, volver a poner, eso la verdad que nos ayudó un montón. Después teníamos una actividad interactiva, que eso tratamos de salir del Geniali, que yo lo utilizaba mucho como Valeria, y ver con qué otra aplicación podíamos crear contenido interactivo, y encontramos esa aplicación JClick, ¿sí?, que está desarrollado en Java, y que nos permitió poner imágenes de una computadora, de la parte de afuera, en realidad de la parte de atrás de una computadora y de la parte de adentro, y que los chicos vayan haciendo clic en cada una de las áreas verdes, no sé si se llegaba a ver muy bien ahí, y al costadito les aparecía el nombre de ese dispositivo, de ese componente. Y lo otro que creamos es una infografía interactiva, ¿sí?, mediante un gráfico de planilla de cálculo. Entonces ellos tocaban en cada botoncito violeta y se veía cómo se llama esa parte del gráfico, ¿sí?, tanto para aprender gráficos, sobre todo de Excel. Y tenían la posibilidad de hacer actividades, tanto en redes sociales, que eso en realidad la infografía estuvo, lo que no llegamos a hacer es la parte de actividades en redes sociales, y tenían actividades también en el portfolio. Bueno, esos son los recursos que utilizamos. Los que no utilizamos, porque no llegamos, teníamos dos recursos creados. Uno que era un juego con errores errores que da la planilla, que surgen del uso de la planilla de cálculo. En su momento habíamos creado un blog, y en ese blog pusimos ese juego de errores, en los que ellos debían, como comentarios dentro del blog, debían poner, debían hacer el match, ¿sí?, con el nombre que aparece en la planilla de cálculo, ¿sí?, perdón, yo estoy marcándole la lapicera, el nombre que aparece en la planilla de cálculo, digamos, el error de qué tipo es, y de esto que tienen acá es cuál de estos corresponde al nombre y al tipo de error. ¿Sí? Y teníamos otras actividades dentro de ese blog también, pero bueno. Y el otro es utilizar los recursos educativos abiertos para hacer un integrador, si se quiere, con procesador de texto y planilla de cálculo, utilizando esos datos de esos recursos, ¿sí? O sea, trabajo colaborativo, si se quiere, dentro del portfolio también, para que ellos puedan trabajar colaborativamente. Bien, reflexiones. Yo fui acá un poco más dura, sobre todo conmigo, que era la que manejaba la parte del territorio,
Yo estoy cursando, terminé de cursar el año pasado una maestría en la cual me dio enormes recursos y enormes materiales, tanto pedagógicos como didácticos, ¿sí? La maestría en educación en escenarios digitales, de los cuales Gustavo fue un profe. La verdad que me sirvió muchísimo, me dio muchos recursos, muchas de estas cosas yo las aprendí dentro de la maestría, y como al principio, muchos de estos recursos yo los pude volver a reutilizar, actividades que había hecho las pude volver a reutilizar, adaptar para este contexto, ¿sí? El recurso del portfolio en realidad fue el más utilizado, porque los demás, como en la siguiente reflexión, en algunas cosas no, en algunas actividades no me dio el tiempo para poder evaluarlas, o poder seguirlas, o poder hacer debates o en foros. O sea, me jugó muy en contra el tiempo que teníamos para desarrollar todas estas actividades, ¿sí? O sea, para poder sacarle el provecho a recursos como el blog, recursos como la actividad interactiva, y poder hacer en redes sociales. O sea, básicamente nos faltó tiempo, ¿sí? Y otra cosa que nos faltó integrar, y que con este contexto de que los chicos algunos no tenían computadora, nos faltó integrar el celular. O sea, cosas como, por ejemplo, textos en EPUB, como se menciona ahí, no lo llegamos a hacer, y ellos, bueno, básicamente tenían que bajar lo que era material teórico escrito en formato PDF y poder tratar de leerlo. Pero bueno, nada, eso. Y muchas gracias por la atención. Bueno, ahí se ve. Sí. Bueno, mi nombre es Alexandra de Schneider, soy ayudante de primera en la cátedra de cereales y oleaginosas de la Facultad de Agronomía. Este año arrancamos con la virtualización, más que nada unido a lo que es el programa de UNLPAN en el territorio. Y bueno, ahora lo que les voy a mostrar es las preferencias y la valorización de los estudiantes en dos tipos de recursos que nosotros utilizamos para dictar la asignatura. La materia de introducción a la producción agropecuaria está dentro de la carrera de la licenciatura de Administración Agropecuaria. Es semestral, arranca del primer cuatrimestre el segundo bimestre, y también estamos con los chicos de primer año. La cantidad de alumnos son 57. Nosotros tenemos chicos que están acá en la facultad presenciales, y este año se nos sumaba la parte del territorio. Y ahí es donde nosotros nos teníamos que poner de alguna forma a virtualizar todo el material, porque solamente el Moodle se utilizaba como repositorio. Se cargaban las clases en PDFs y para que el estudiante las viera, los PowerPoint, pero bueno, ahora este año teníamos que incorporar de alguna forma las clases en forma más virtual y más amigables para los chicos que la toman a distancia. Pero bueno, ante esta situación se tuvo que virtualizar, digamos, todo. Entonces el objetivo de esta presentación era conocer la valoración de los estudiantes en dos recursos multimedia. Esta materia es una materia introductoria a todo lo que van a ver después con más desarrollo más adelante en la carrera. Entonces está conformado por varios docentes que vienen invitados a dar algunos temas particulares por ejemplo, está la parte de producción vegetal, la parte de producción animal. Entonces son varios docentes que están en esta cátedra, y cada uno elegía su formato que le quedaba más cómodo a ese para dictar la clase. Entonces lo que nosotros evaluamos fue las videoclases, las grabaciones, se hacían grabaciones previas utilizando Zoom, y otra forma era los PowerPoint con audios. Entonces los videos clase eran grabaciones por Zoom que hacía el profesor explicando la clase, más o menos que tenga una duración de 2 horas. Y la otra forma era hacer un PowerPoint y a eso enlazarle los audios. Para esto hicimos una encuesta para ver a los estudiantes qué les resultó más conveniente, o sea, cuál de las dos herramientas le fue más fácil.
para comprender y aprender los contenidos curriculares de las asignaturas, y bueno, tuvimos 45 respuestas, el 64% correspondió a que ambos recursos les eran fácil de usar, un 20% prefirieron las videoclases y un 15% los audios en los PowerPoint. Les preguntamos a los que respondieron las grabaciones con audio qué es lo que más influyó en su aprendizaje, y bueno, fue que al tener la clase grabada, ellos pueden ir y verlas las veces que quieran, digamos, el contenido que querían, y cuando quieran. Y bueno, después que el profesor se tomaba un tiempo por ahí para explicar, para mostrar las imágenes, por ahí ellos se confundieron, digamos, al momento que hicimos la encuesta, nosotros una vez a la semana teníamos clases de consulta que sí eran por Zoom y eran en vivo. Así que por ahí un poco se confundían y nos dijeron en las encuestas que el encuentro ese presencial los acercaba más a los profesores, como que él era más interactivo. Y otra ventaja de esta forma por Zoom respecto al PowerPoint es que a veces los audios de PowerPoint no los podían escuchar por las versiones, digamos, que tenían versiones más viejas de PowerPoint. Los PowerPoint lo que más resaltaron es que, digamos, no tenían el video extenso de 2 horas, sino que iban a la diapositiva que les interesaba, o sea, podían volver a verla y poner el audio de esa diapositiva puntual, y no les demandaba tanto tiempo. Como que un audio de 2 horas, dividirlos en partes, por ahí es como que no les daba ganas de escuchar un audio tan largo, y tenerlo así con audios cortos le era más fácil seguir el tema dictado. Bueno, los que respondieron ambas, les preguntamos también cuáles eran las ventajas y las desventajas de un recurso, y bueno, que ambos recursos aportaban una explicación clara e ilustrada de los contenidos, que ayuda a que el aprendizaje sea más eficaz y que pueden volver a ese material las veces que quieran, y los PowerPoint, bueno, que le daban la explicación de las teorías de una forma más fluida, por ahí, o sea, que no se le hacía tan largo escucharlos. Y la desventaja es que, bueno, no siempre, obviamente, no está en contacto con el profesor, y no hay una interacción didáctica, que ellos vieron eso, que le faltó la interacción más con el profesor. Y las dificultades que se presentaron fueron, por un lado, los PowerPoint en reproducir los audios, y después por los archivos por Zoom, que a veces para descargarlos, si no tenían buen internet, no se veían con buena calidad el video. Entonces, como reflexiones y propuestas, es que la mayoría prefirieron ambos recursos, que les permiten volver atrás, o sea que en una primera vez que los escuchan no es que le queda el contenido, sino es que se va construyendo el aprendizaje porque tienen que ir volviendo hacia atrás, entonces eso está bueno. Bueno, en algunos estudiantes la duración de la videoclase influye para que lo vea, entonces por ahí una propuesta es acompañarlo con algún índice o con videos más cortos. Bueno, los audios fueron positivos, pero bueno, por ahí habría que considerar alguna otra forma de grabarlos con el PowerPoint para descartar estos inconvenientes que tuvieron a la hora de reproducirlo. Bueno, muchas gracias. Esta es una materia que la formamos varios, yo estoy hablando nomás, pero bueno, están Caro Gayoli, Nuria Kuhn, Osvaldo y Diego, que forman parte de esto y que también están al día a día, digamos, haciendo la cursada. Bien. Bueno, mi nombre es Ana Páez, yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Humanas, voy a estar haciendo una presentación a partir de una materia en la que estoy en esta facultad. La materia se llama Nivel 1 de Idioma Inglés, la virtualización fue este año, es una materia cuatrimestral, corresponde al primer cuatrimestre, y esta materia se dicta, al igual que todas las materias en esta carrera, tanto en modalidad presencial como en modalidad a distancia. Nosotros tenemos, bueno, por este contexto en particular, tenemos esta modalidad a distancia que ha sido para todos y todas los estudiantes
de la facultad, pero en un formato tradicional, no pandémico. Las clases presenciales duran unas 4 horas por semana y las clases a distancia si bien son semanales, hay 3 encuentros de 1 hora de duración, que son los que corresponden hacer a lo largo de todo un cuatrimestre. Así que con esos estudiantes uno siempre está en contacto vía Moodle, vía correo electrónico, vía mensajería, pero no tanto en la modalidad presencial. Este año, como les contaba, todo ha sido en esta modalidad más a distancia, así que eso ha requerido hacer otro tipo de trabajo. Los propósitos o objetivos que tenía al inicio, ¿sí? Prepandémico, de hacer esta virtualización, era crear un espacio para el encuentro con los estudiantes que solamente tenía una sola vez a la semana, pero bueno, dada la situación sanitaria que estamos atravesando, no solamente es un complemento, sino que es la forma de dar las clases. Por lo tanto, más que ser una alternativa posible, ha sido la alternativa, digamos, a lo largo del cuatrimestre, sostener a través de la virtualización de la materia, sostener la clase. También he tenido el objetivo de fortalecer o de ofrecer otras formas de comunicación y ofrecer una propuesta pedagógica con apoyatura a los aprendizajes, y bueno, eso es lo que he venido intentando hacer. Para esta virtualización o para esta propuesta de enseñanza, lo que también tuve que tomar fue el contexto particular de cada uno de los estudiantes, o al menos de la mayoría, que pudiera abarcar. Ha habido varios problemas o inconvenientes con cuestiones de accesibilidad, con cuestiones de tener acceso a una computadora, de tener acceso a un dispositivo por el cual aprender. Muchos de los estudiantes también que tengo en esta carrera, sobre todo aquellas personas que cursan tradicionalmente en modalidad a distancia, no pertenecen a la provincia de La Pampa. Tengo estudiantes de Santiago del Estero, hay gente de Chubut, gente de provincia de Buenos Aires, y mucha gente que no vive en centros urbanos, entonces la conectividad ha sido todo un desafío a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Gente que se comunica y dice, bueno, yo me puedo conectar los fines de semana, o a tal hora tengo internet y puedo hacer las actividades, y a tal hora no. Bueno, todo este contexto, digamos, ha tenido que ser tomado en cuenta al momento de virtualizar y ver qué cosas, ¿sí? O cómo se hace para llegar a la mayor cantidad de estudiantes posibles, teniendo en cuenta la variedad de contextos que hay alrededor, ¿no? Lo que hice en este caso, ¿sí? Fue ofrecer varios recursos, ¿sí? Para que ellos pudieran acceder a la asignatura y a los contenidos de la asignatura. Por un lado, utilicé al aula, ¿sí? Para aquellos estudiantes que tienen poca conectividad, como un repositorio. Entonces había cuestiones de colgar, ¿sí? Los cuadernillos de la clase, y colgar las actividades resueltas, y entonces aquella persona que tiene escasa o nula conectividad, o que tiene una conectividad de una frecuencia de 1 hora a la semana cada 2 o 3 semanas, bueno, puede ir descargando actividades y cosas para hacer, y las puede ir resolviendo y lo puede ir controlando. Para aquellas personas que tienen mejor acceso y mejor conectividad, ¿sí? La propuesta fue utilizar distintos recursos que ellos pudieran usar dentro del aula virtual para resolver actividades. Uno de los recursos que utilicé, como ya he mencionado con anterioridad, ¿sí? Es la aplicación Genially, la cual la he utilizado tanto para hacer los aportes teóricos de la materia, como en el caso de en esta presentación, que corresponde al inicio del cursado, ¿sí? De nociones básicas para la comprensión de los textos. También utilicé la herramienta en otros contenidos teóricos, como la resolución de tiempos verbales. También a través de la utilización de esta materia, como mencionaban anteriormente, con OBS, hice un video, ¿sí? Explicativo, por el mismo motivo que comentaban los compañeros. De repente uno hace una explicación en una clase de 2 horas de duración, y quien está en la clase medianamente va siguiendo. Que aquella persona que no se pudo conectar, seguir una clase de 2 horas, a veces es un poco difícil o tedioso. Entonces el mismo contenido que está explicado a través de la presentación, y a través del cual también está explicado a través de la clase Zoom,
que se graba y se sube, también está explicado en un video tutorial que subo, ¿sí? Al finalizar la unidad, se van a encontrar ellos en la propuesta, digamos, lo que sería el Genially con la explicación teórica, y el tutorial en donde se explica, ¿sí? Lo que está expuesto dentro del Genially en cuanto a contenido teórico. Y también tienen la clase Zoom para aquella persona que quiera observar la clase Zoom, ¿sí? Entonces las capturas de pantalla que se muestran acá corresponden justamente a los contenidos teóricos, a la subida de contenidos teóricos en formato de tutorial, y también a la clase Zoom, que la voy desarrollando y también la voy subiendo. Las clases en este contexto no fueron de 4 horas de duración una vez a la semana, sino que la clase tomó otra dinámica. Se han hecho clases cuando es imprescindible, digamos, es ponerse en contacto con el estudiante y explicar cuestiones al estudiante, manteniendo los horarios de clase, pero la explicación, digamos, ha sido con menos cantidad de frecuencia que si hubiera tenido que dar la clase de manera presencial, atendiendo a estas cuestiones de conectividad. Entonces ahí fue donde fui haciendo los distintos pasos, digamos, fui proponiendo otros recursos que contemplasen la asincronía, pero que garantizasen el conocimiento, o al menos intentar garantizar el conocimiento. Dentro de los recursos que utilicé fueron nubes de palabras, en donde ellos a través de las nubes de palabras tenían que hacer análisis sobre las palabras que allí se presentaban, se hacía discusión de esos análisis en foros que están dentro de la plataforma. También utilicé la misma herramienta Genially que la utilizaba para presentar teoría, también la utilicé en su función de gamificación, y traté de hacer un juego a lo largo o en cada uno de los textos que se presentaba, al final de cada uno de ellos, tratar de subir alguna actividad mediante la cual, a través de la presentación de un juego, el estudiante se pudiera seguir conectando de alguna manera con el conocimiento, y viendo otras formas, ¿sí? de acceder al conocimiento. En este caso en particular, en este trivial interactivo del cual hice una captura, había una explicación teórica, que era la que correspondía a las nociones básicas de comprensión de texto, y abajo de esa actividad teórica presentaba el trivial interactivo, a través del cual, si el estudiante iba haciendo clic en, supongamos, palabras estructurales, o palabras conceptuales, o frases sustantivas, le iban apareciendo diferentes frases, ¿sí? O palabras, las cuales el estudiante tenía que analizar y ver si eran o no eran, y tratar de contestar a través del uso de la herramienta cuál era su respuesta, y así ver si estaba en lo correcto o no. De esta manera se trataba de garantizar que el conocimiento o los conceptos que son explicados de manera teórica, el estudiante tuviera que hacer algo más con eso, aparte de escucharlos. Entonces deja de ser un estudiante pasivo y se convierte en un estudiante que tiene un estudiante activo, haciendo algún tipo de actividad con ese conocimiento. También la herramienta Genially en su versión de gamificación la utilicé en el momento de hacer un repaso previo al examen parcial, ¿sí? En donde la misión era ir rescatando a diferentes personas que se habían quedado paradas o aisladas en distintos lugares del mundo. Ese fue este contexto, y teníamos que traer a las personas a la Argentina. Para poder traerlas tenían que ir contestando de manera correcta las preguntas, y entonces el avión iba a poder llegar a nuestro país. La verdad es que bueno, funcionó, tuvo buena aceptación. Otra de las actividades que utilicé, otro recurso, es el glosario colaborativo, el cual se encuentra dentro de la plataforma Moodle, y el objetivo de utilizar el glosario colaborativo es intensificar el trabajo que se hace con el léxico, que en este caso es propio de las ciencias de la educación. La idea es que el estudiante, una vez que hace la lectura de un texto y trabaja con el texto, se ponga en contacto, digamos, con las palabras nuevas que va aprendiendo a lo largo del texto, y pueda ir elaborando un glosario, ¿sí? Con sus compañeros, el cual también voy chequeando, y a través de la opción de glosario, lo que se ofrece después dentro de la plataforma Moodle, también son las distintas herramientas o los distintos juegos, como por ejemplo el ahorcado, la sopa de palabras, el crucigrama, los cuales también
fui utilizando a partir del glosario que ellos mismos iban creando. Entonces, de esta manera el estudiante va incorporando palabras que son propias de la disciplina, y al momento de realizar una nueva lectura de texto hay palabras que ya no las tiene que seguir buscando en el diccionario, porque de alguna manera se fue familiarizando, a través de la lectura sucesiva en distintos textos, o a través de acceder a través del glosario, o acceder a alguna de las actividades que están siendo propuestas, el estudiante puede acceder a esa palabra y recordarla con mayor facilidad. Otra de las herramientas que utilicé es EducaPlay, ¿sí? EducaPlay en este ejemplo que tengo acá, lo que hice fue armar un crucigrama para el texto número 6, también EducaPlay ofrece la opción de sopa de letras, y entre otras, las cuales también he ido utilizando, y es una herramienta que se puede incorporar dentro de Moodle. Así que también esta herramienta la he ido utilizando. Otra de las actividades que he hecho con los estudiantes, y es un recurso que forma parte dentro de la plataforma, es la elaboración de wikis, ¿sí? En donde a través de manera compartida o trabajo colaborativo, los estudiantes se van colaborando justamente con otros estudiantes en la redacción o en la resolución de distintas actividades que están siendo planteadas. De esa manera, el aprendizaje, o trato de garantizar que el aprendizaje, más allá de que sea a la distancia, no sea individual, sino que tengan alguna instancia, como por ejemplo también con el foro, de socializar con los compañeros y de ir aprendiendo de manera conjunta con ellos. Esa fue otra de las actividades. Y también he utilizado la herramienta cuestionario, en este caso era el texto número 3, utilicé la herramienta cuestionario para que ellos pudieran ir respondiendo preguntas en base a un texto que había sido subido y que había sido dado, ¿sí? Esta misma herramienta fue la herramienta que yo utilicé en la evaluación. Entonces ellos usaron la herramienta de cuestionario para crear, para responder en un texto particular, después en el momento del parcial ya estaban familiarizados con esta herramienta, entonces les resultó más fácil utilizar la herramienta en el momento del parcial. También utilizaron esta herramienta para elaborar un trabajo práctico, y lo que pude ir observando es que a través del uso recurrente de esta herramienta en particular, la de cuestionario, los estudiantes se iban familiarizando más y más con la herramienta, por lo tanto la resolución de actividades luego terminaba siendo más sencilla, si se quiere. Por ahí en un primer momento, cuando accedieron y se fueron, como había yo puesto que había una sola respuesta posible, o se podía entrar una sola vez, el estudiante se quedó afuera y ya no podía acceder. Pero después, cuando ya sabían de cómo funcionaba la herramienta o cómo yo la estaba preparando, entonces ellos sabían qué era lo que tenían que hacer o qué era lo que yo esperaba que ellos hicieran, sobre todo en el momento de rendir parciales, que es lo que acredita finalmente la regularización de la asignatura. Otra de las herramientas que utilicé es la herramienta lección, que también se encuentra dentro de Moodle. Nosotros con esta herramienta de lección lo que voy haciendo es subir textos, y abajo de los textos voy subiendo actividades. Esas actividades que se van subiendo en la lección, el estudiante las tiene que ir respondiendo. Si el estudiante las responde de manera correcta, la lección permite que el estudiante vaya avanzando en la lección, y si el estudiante contesta de una manera no correcta, se vuelve hacia atrás o se retrocede o se queda en ese espacio hasta que complete con la información que le está siendo solicitada. También la herramienta, en este caso tengo formularios de Google, que los utilicé para variar a la herramienta de la encuesta que hay dentro del cuestionario que hay dentro de la plataforma, y lo que hice a través de la encuesta fueron dos encuestas que hice para los estudiantes. Una a mitad de término, que era la encuesta de autoevaluación, ¿sí? Para ver cómo ellos iban aprendiendo, si es que iban aprendiendo, ¿sí? Con esta modalidad de cursado, y una encuesta al final que tenía que ver con la asignatura que había sido virtualizada. Entonces, a lo largo de a través de estas encuestas iba viendo o iba observando cómo era o cómo les había resultado este contexto particular de aprendizaje. Acá no solamente tenemos el hecho de que sea una asignatura virtualizada, sino que es una asignatura que está siendo, es una enseñanza enseñada así a la fuerza. El estudiante en ningún momento decidió, ¿sí? A cursar de esta manera. Entonces, hay cuestiones
que uno tiene que prestar particular atención, como esto de la conectividad o la accesibilidad, y si tienen los dispositivos o no, porque la verdad es que fue todo un contexto en el que nadie estaba preparado, y es diferente a cuando uno accede y decide cursar alguna cuestión que sea de manera virtual. Cuando uno toma la decisión, sabe que necesita tener determinadas herramientas. Este año, debido a la pandemia, nadie sabía que las iba a necesitar. Eso hace que se fuerce a la persona a tener que conseguir los medios como para hacerlo. Entonces, por eso eran estas encuestas que iba realizando. Y por último, tengo también, o utilicé también, la herramienta tarea, ¿sí? En este caso en particular la utilizo a la herramienta tarea para los exámenes finales, que también se hacen a través de Moodle. En esta herramienta, o lo que hago a través del examen final, es darles textos a los estudiantes que tienen que responder, pero no los tienen que responder en esta oportunidad de manera virtual, sino que ellos se distancian de la computadora, siguiendo el protocolo de la facultad, se distancian de la computadora, lo escriben a mano, sacan una foto y lo envían a través del recurso de las tareas. ¿Para qué sirve esta práctica de entrega de examen? ¿Sí? En este caso de los estudiantes regulares. Hay muchos de ellos que al momento de sacar fotos y enviar fotos, no conocen los distintos formatos que uno puede leer con facilidad, como PNG o JPG. Hay formatos HTML, que han sido difíciles de leer, hay chicos que han enviado archivos en blanco, y eso hace que en el momento de un examen final haya problemas, los cuales uno quiere evitar, porque la idea es que el estudiante rinda, entregue el trabajo, uno corrige, se le da la nota y se terminó la historia del examen final. Como hay algún tipo de cuestión en cómo se hace eso, entonces está la herramienta de tarea de manera abierta siempre, para que ellos hagan esta práctica del envío de las fotos. Bien, como reflexiones y análisis respecto de la implementación de la propuesta, puedo decir que, o considero que los resultados han sido positivos y que los estudiantes se beneficiaron de la implementación de estas actividades. Me baso en las dos encuestas que realicé y que les mostraba con anterioridad, ¿sí? Que eran las relacionadas a la asignatura virtualizada y a la encuesta de autoevaluación, dado que he conseguido respuestas del estilo, por ejemplo, en qué herramientas te sirvieron más, o cuáles herramientas te ayudaron. Entonces, en algunos de los testimonios que los chicos y las chicas dan, son el campus, los juegos de Genially y propuestos por la profesora, todas, desde las clases online hasta los textos y las diferentes oportunidades que tuvimos de practicar, todas porque podés ir practicando y además ir aprendiendo, las clases virtuales, los juegos online, la wiki colaborativa, los trabajos prácticos en diversos formatos, los juegos interactivos. Esas son algunas de las respuestas que los estudiantes han dado a través de las encuestas que he ido realizando. Ya les digo, sobre la cursada, era la encuesta de mitad de cuatrimestre, y sobre las herramientas y la asignatura virtualizada era la encuesta al final del cuatrimestre. En ambos casos los resultados fueron positivos, y estas son algunas de las palabras que los chicos utilizaron en el momento de responder esta encuesta. Bien, eso sería toda la presentación.